Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una novela distópica que es Melanie, una novela de zombies de M.R. Carey. Como veis, el título en inglés no tiene nada que ver porque se titula The Girl with All the Gifts, la chica con todos los dones, que es una referencia a la figura mítica de Pandora, pero que los traductores en castellano, así con una idea magnífica, han traducido como Melanie, que es el nombre de la protagonista, una novela de zombies por si no lo teníamos claro. Evidentemente, se trata de una novela de zombies, por lo que es una novela de ciencia ficción por este escritor y famoso guionista de cómics, aunque lo normal en los cómics es encontrarlo como Mike Carey, y se publicó en el 2014 y poco después, en 2017, se publicó una precuela, que es esta, The Boy on the Bridge, pero que no ha sido traducida al castellano. A pesar de ello, el libro original, el de Melanie, se puede leer de forma completamente autónoma sin necesidad de leer la precuela, que aunque es entretenida, hay que decir que el original es muchísimo mejor, pero en ningún caso se debe leer cronológicamente, es decir, primero la precuela y luego el libro original, puesto que en la precuela hay un epílogo que se sitúa 10 años después de la novela de Melanie. Por lo que, si no, nos vamos a llevar un spoiler de narices que nos va a reventar completamente el libro original. La novela de Melanie ha sido adaptada también a película con un guión del propio Mike Carey, pero aunque la película está bien, es la típica película de zombies que además está bien grabada, está bien hecha, pero falta muchísima parte del trasfondo que le da riqueza al libro y que lo distingue de otras novelas de este género, perdiéndose además del punto de vista de Melanie, la protagonista, que hubiese sido interesante mantenerla como una voz en off, porque realmente aporta este toque distintivo a la novela. En España, la novela original ha sido publicada por Timon Mas con 416 páginas, aunque parece que ahora está fuera de edición, pero se puede encontrar fácilmente de segunda mano. Aunque la reseña va a ser sobre la serie en sí, voy a hacer referencia a la precuela en un apartado en concreto, por lo que voy a decir ahora hace referencia al libro original de Melanie. La novela está narrada en tercera persona subjetiva, aunque a veces parece que el narrador cae en la omnisciencia desde el punto de vista de diferentes personajes, precisamente para que podamos entender las motivaciones de cada uno de ellos y cómo han llegado hasta allí. Cosa que te hace empatizar con estos personajes que son tan diferentes entre ellos, a pesar del punto de vista negativo con que los otros personajes observan a este personaje. Y esto sucede con prácticamente todos. Cada uno de ellos tiene un pasado complicado y traumas normalmente originados por el colapso de la sociedad 20 años antes y las decisiones que han tenido que tomar para poder seguir viviendo. Pero sin duda el punto de vista más original, como os he dicho, y bien hecho es el de la propia Melanie, porque es una niña de 10 años que, sin saberlo ella, al inicio de la novela es un híbrido entre un hambriento, como se denominan en esta novela los zombies, y una niña humana, con un coeficiente intelectual a nivel de genio, que está siendo estudiada junto con otros niños de su misma naturaleza en una base militar para encontrar una cura contra este hongo zombie que ha destruido a la humanidad. Y la verdad es que Mike Carey consigue encontrar un equilibrio entre la inocencia de una niña de 10 años que a la vez es una arma de destrucción masiva por tener la condición también de un zombie o hambriento. Además de la trama en sí, de cómo se ha llegado hasta allí y del sorprendente desenlace, son interesantes también las dinámicas que se van generando entre los diferentes personajes principales. Melanie, esta niña que desconoce su propia naturaleza como medio hambriento al inicio de la novela, la señorita Justineau, que es la profesora favorita de los niños precisamente porque les cuenta historias y que no puede evitar percibirlos como niños pese a conocer su naturaleza. La doctora Caldwell, que es la directora científica del programa que se está llevando en esta base militar y que es muy consciente del peligro que suponen los niños, negándose a verlos como algo más que animales peligrosos que son controlados por el hongo y que el punto final de este estudio es precisamente diseccionar el cerebro de los niños después de estudiarlo para poder encontrar esta cura. Y finalmente el sargento Parks, que está a cargo de los soldados que se encuentran en esa base y que es muy consciente del peligro que suponen los niños, por lo que se niega a verlos como algo más que hambrientos, a pesar de su evidente inteligencia. Es un libro muy entretenido y que sin duda es original en su forma de narrar y cómo va avanzando la trama, así como su resolución.
aunque mucha gente ha destacado los paralelismos evidentes que existen con el videojuego de The Last of Us, que salió un año antes, en 2013, que también utiliza como origen de la infección zombie el mismo hongo que existe en la realidad, que es el Ophiocordyceps unilateralis. Pero la historia también presenta muchísimas divergencias, empezando por la principal, que es el hecho de que existan híbridos entre humanos y zombies que mantienen plenamente su autoconsciencia e inteligencia. Antes que nada, es importante explicar, como en todos los libros postapocalípticos, cómo se produjo este colapso del mundo. En este caso pasó 20 años antes de la historia principal, momento en el que la humanidad se infectó con un hongo nativo de Sudamérica, un hongo real, este Cordyceps, que en muy poco tiempo llevó al colapso del mundo y el fin de la sociedad, precisamente por su rápida propagación. Los infectados, a los que en este universo se refieren como hambrientos, pierden completamente su capacidad mental cuando el Cordyceps invade su sistema neuronal, cosa que se produce entre 2 y 3 minutos después de ser infectados, alimentándose a partir de ese momento de otros seres humanos no infectados o animales vivos si no encuentran, o incluso de su propia carne, y que además gozan de una rapidez y una fuerza física superior a la de los seres humanos, y que encima es difícil escaparse de ellos, ya que nunca se cansan ni pierden el olor una vez lo han encontrado, a no ser que haya otra cosa que los distraiga. Por ello, cuando te enfrentas a un grupo de infectados muy grande, lo más inteligente es, aparte de salir corriendo si tienes la posibilidad de correr más que ellos, es dispararles a las piernas con un rifle automático para que se tengan que arrastrar. Pero estos zombies, cuando no tienen ninguna presa, se mantienen completamente estáticos, como en un estado de suspensión, como flores que van siguiendo el sol a lo largo del día, y que solamente se activan cuando hay un ruido más o menos fuerte, un movimiento más o menos rápido y, por supuesto, cuando perciben las feromonas de un ser vivo. Gracias a la existencia de un gel que bloquea estas feromonas humanas, los humanos pueden pasar entre ellos siempre que lo hagan sin hacer ningún movimiento brusco, ni demasiado ruido, ni mirarles a los ojos, siendo esta la táctica más inteligente para pasar por una zona de infectados. Esta infección se propaga a través de la sangre y de la saliva, por lo que para luchar contra ellos se suele utilizar balas de punta hueca para evitar que hayan orificios de salidas y minimizar así la exposición a este hongo. Porque todos hemos pensado en las películas de zombies y sobre todo en The Walking Dead, que cómo no se infectan cuando los están matando y se llenan de sangre, es porque cuando la sangre entra en contacto con la saliva, con los ojos o cualquier herida que puedan tener los personajes, estos deberían de infectarse, pero esto nunca sucede. Hay que decir que, aunque la historia físicamente transcurre en las cercanías de Londres, sabemos que todo el mundo en general ha experimentado una evolución similar. Es decir, que todos los países han sido infectados, que las grandes ciudades han tenido que ser abandonadas por ser el foco principal de los hambrientos por la densidad de población, y que cada país ha ido estableciendo diferentes campamentos improvisados donde se concentran los recursos y donde viven los supervivientes, normalmente a manos de una cúpula militar. En Inglaterra, este campamento se llama Beacon, en el que viven más o menos 1,5 millones de personas en el transcurso del libro original, y además mantienen algunas bases militares en las cercanías de Beacon, y existen también los llamados Junkers, que son grupos de humanos que pertenecían a estos movimientos de survivalists, pero que con el transcurso de los años han ido perdiendo su humanidad y se han convertido en amenazas que se dedican a atacarlos para obtener sus recursos, para luego violarlos a todos e incluso comérselos, y que además incluso a veces utilizan a los propios hambrientos como perros de caza para hacer caer las defensas. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta para el libro original es que, unos pocos años antes, las autoridades de Beacon han establecido una base militar a unas 80 millas de la ciudad para estudiar un grupo específico de hambrientos, estos niños que retienen su capacidad mental completa a pesar de estar infectados y que solamente pierden el control cuando huelen las feromonas humanas, porque es el momento en el que su parte de hambriento, el Cordyceps, toma control de su cuerpo. Para contener esta parte de hambrientos, todo el personal de la base tiene que llevar siempre el gel e-blocker que bloquea las feromonas, y los niños, siempre que estén en presencia de humanos, tienen que estar atados a una silla de ruedas a no ser que estén encerrados en su celda.
Antes de entrar en la reseña de Melanie, voy a hablaros un poquito de la precuela de Boy on the Bridge, que transcurre 10 años antes que el libro original, es decir, 10 años después del colapso, y cuenta la historia del segundo grupo de científicos que salió a estudiar el hongo para encontrar algún tipo de cura o bien algún tipo de defensa contra el hongo, investigando su evolución en los diferentes puntos de la isla principal de Gran Bretaña, donde el equipo anterior de científicos había ido dejando cultivos para ver su evolución, trasladándose para ello en un laboratorio móvil blindado y armado llamado Rosalind Franklin, en el que conviven 6 científicos y 6 militares. La historia se cuenta como en el libro original desde el punto de vista de diferentes personajes que conforman esta expedición y además de los roces que surgen después de haber convivido 7 meses dentro de un habitáculo tan pequeño, hay que tener en cuenta que en Beacon está habiendo también un enfrentamiento político entre el poder civil y el poder militar, ya que hay una parte del poder militar que quiere deshacerse del gobierno civil y asumir el control. Por ello, dentro de esta expedición están representados estos dos bandos y esto hace que también estén enfrentados los dos comandantes de la expedición, es decir, el comandante civil y el comandante militar, porque el comandante militar, el general Carlisle, está en desacuerdo con la cúpula militar que quiere llevar a cabo un golpe de estado en Beacon para asumir el control, porque cree que precisamente los militares no han destacado por las buenas decisiones que han tomado a lo largo de todos estos años. Pero el comandante civil, que es un científico mediocre que ha conseguido su posición gracias a actuar como doble agente para el mando militar que quiere hacer este golpe, generan una serie de dinámicas dentro de este grupo que generan muchísimos malentendidos por las diferentes posiciones de cada uno. Al inicio de la novela, el grupo ya lleva 7 meses desde que ha salido de Beacon y de hecho está llegando ya al territorio de Escocia después de haber estudiado todos los cultivos que el equipo anterior había dejado hasta esa línea territorial, quedándoles muy pocos cultivos que recoger, puesto que el primer grupo desapareció poco después de entrar en Escocia. El personaje más destacado de este libro es precisamente al que hace referencia el título, que es un chico de 15 años, Stephen, que sufre algún tipo de autismo, pero que a la vez es un genio y que de hecho es quien inventó este gel blocker que facilita muchísimo la vida de los humanos en este momento y que ha conseguido estar en esta expedición gracias a la intervención de la doctora Khan, una bióloga que se ha hecho cargo de él desde que lo encontraron a medio camino en su evacuación entre Londres y Beacon 9 años atrás. El problema principal del libro, como todas las precuelas, es que está limitado por lo que sabemos que pasó a esta expedición en el libro original, así como sabemos que en el libro original se desconoce cualquier cura o cualquier forma de luchar contra el hongo, por lo que la capacidad de sorpresa de la trama está bastante limitada por esto, y como sucede en estos casos, es muy difícil evitar incurrir en pequeñas incoherencias con la trama original porque se te ocurren ideas mejores. Aún así, es un libro entretenido por las dinámicas entre los diferentes personajes, con unos personajes diferentes entre ellos y también interesantes, además de toda esta trama política de la que el libro original carece. Y al final es un libro que expande el universo y que no se hace pesado en ningún momento, a pesar de que el libro original es muchísimo mejor. Y ya entrando en la reseña de Melanie, una historia de zombies, la novela empieza con un capítulo de Melanie que se describe a sí misma y cómo ve el mundo. Es una niña de 10 años, rubia y con ojos azules, precisamente entra dentro de la descripción típica de una princesa de cuento, pero que es incapaz de recordar más allá de 2 o 3 años atrás cuando llega a la instalación en la que se encuentra. Al ser lo único que he conocido, ha normalizado su situación, es decir, la de encontrarse siempre encerrada en una pequeña celda, al igual que el resto de niños que viven en la base militar, de la que únicamente salen para asistir a las clases y siempre atados en una silla de ruedas, quedando completamente inmovilizados sin apenas poder mover la cabeza. Sillas en las que se sientan mientras un soldado las está apuntando continuamente en la cabeza bajo amenaza de muerte. Aún así, sorprende que Melanie haya sido capaz de mantener la inocencia típica de una niña de 10 años y es incapaz de tener malos pensamientos contra estas personas que la tratan mal y que le niegan su humanidad, haciendo referencias continuas a su falta de ella, pero que son cosas que ella
en un primer momento no puede entender, pero sí que es capaz de ver que tanto su forma de vivir como su alimentación, que es un bol de gusanos cada domingo, no se corresponde para nada con lo que la gente come en los cuentos o cómo vive. Su percepción del mundo se ve también contaminada por el hecho de que únicamente conoce aquello que le explican sus profesores y que se corresponde con el mundo antes del colapso, porque la información que les dan es precisamente de los libros de texto de las escuelas antes del colapso. Conocimiento que además incluye matemáticas y física mucho más avanzada que la edad que tienen estos niños. Aunque es cierto que detecta que las explicaciones del mundo que le dan pues no terminan de casar con el hecho de que le hayan dicho que fuera del perímetro de la base existen hambrientos que los están amenazando continuamente. Como toda niña pequeña, adora a la única persona que le presta una atención especial a los niños, que es la señorita Justineau, porque además les explica historias, especialmente de mitos griegos, y se trata de una mujer de unos 40 años que Melanie describe como la mujer más guapa del mundo, siendo una de las cosas que la maravilla es precisamente que su piel sea muy oscura en contraste con su piel tan blanca. Aunque ella no es consciente de ello al principio de la novela, en realidad todos los profesores son científicos que están estudiando sus capacidades intelectuales y cerebrales y si realmente puede considerárseles humanos, todo ello bajo la atenta mirada de la jefa del equipo científico del proyecto, la doctora Caldwell, una mujer con rasgos claramente psicopáticos, que es así como es descrita por la señorita Justineau, que se niega a conceder cualquier humanidad a los niños a pesar de que todos los estudios que llevan a cabo durante todos estos años van en contra de esta concepción que tiene ella de que en realidad son cuerpos animados por el Cordyceps, pero que simplemente son inteligentes. Y quizás es la excusa que se da a ella misma para poder diseccionarlos sin tener ningún problema de conciencia para estudiar su cerebro y su aparente inmunidad parcial al Cordyceps, aunque lleva años sin descubrir nada para una posible cura a pesar de los niños que ya lleva diseccionados. Dado que los niños son un verdadero peligro, toda la instalación sigue un estricto protocolo para que nunca tengan ninguna clase de libertad de movimiento cuando están en presencia del personal, que tiene que ir siempre cubiertos del gel blocker para no despertar su parte zombie por las feromonas, porque, como os he dicho, en el momento en el que cualquiera de ellos huele estas feromonas humanas, el Cordyceps toma el control de su cuerpo. Poco a poco, y lo que pasa siempre con los humanos cuando una situación se va alargando con el tiempo, la actitud en la base se ha ido relajando. Por un lado, los soldados cada vez prestan menos atención, algo que vuelve loco al sargento Parks, si bien todos ellos siguen tratando a los niños como animales peligrosos sin concederles tampoco ningún rasgo humano. Por su lado, la señorita Justineau ha experimentado su propia relajación, pero en su caso es porque cada vez los ve menos como hambrientos y más como niños pequeños. Y, sin darse cuenta, ha ido relajando su atención, llegando incluso a romper el protocolo en un momento dado en el que le toca el pelo a Melanie, un momento que Melanie por su lado atesora porque nunca ha sido tocada por nadie, creando esto un conflicto con Parks y Caldwell que la empezarán a ver como una amenaza que puede provocar un accidente en cualquier momento. Durante esta primera parte, Melanie seguirá viviendo en las fantasías típicas de una niña de su edad, pero a la vez empezará a darse cuenta de las cosas extrañas que pasan a su alrededor, especialmente de los insultos y maltratos que recibe de los soldados y el hecho de que de vez en cuando desaparezcan niños de la clase para no volver. Tras un incidente en el que casi muerde a Justineau porque ella relaja su control, empieza a tener miedo de sí misma porque no puede entender el descontrol que la invade. Y precisamente por este incidente es elegida por Caldwell como la próxima niña a diseccionar para castigar a Justineau por bajar la atención, a pesar de que estaba guardando a Melanie para el final por su alto nivel de inteligencia. Cuando Melanie se encuentra en el laboratorio y atada en la mesa de disección, empieza a darse cuenta de lo que los cultivos que la envuelven son en realidad trozos de cuerpo que pertenecen a los niños desaparecidos y que ella va a ser la siguiente, pero es salvada en el último momento por la intervención de Justineau, que no puede soportar más la idea de colaborar en matar a niños y aún menos a Melanie.
Esta situación coincide en un momento en el que la base militar es atacada por un grupo de Junkers que han utilizado una gran horda de hambrientos para hacer caer las vallas e invadir completamente la base, que al ser defendida únicamente por 30 soldados es un número que es completamente insuficiente ya no para defender la base, sino para defender la propia vida de los soldados. Durante este asalto, un grupo de hambrientos rompen una de las ventanas del laboratorio y la doctora que estaba asistiendo en la operación es mordida y atacada, y para sorpresa de Melanie, los hambrientos pasan por su lado sin siquiera pararse. Por su lado, Caldwell, para poderse defender, tiene que utilizar cristales rotos, destrozándose las manos, e irónicamente es salvada en el último momento por la propia Justineau, para luego salir huyendo las tres del edificio y verse inmersos en la lucha entre los soldados, los zombies y los Junkers. En un momento dado de esta huida, la profesora Justineau es atacada por dos Junkers que pretenden matarla, pero Melanie los ataca y prueba por primera vez la carne humana, algo que la horroriza como ser humano, pero que por otro lado se ve invadida por un placer indescriptible que casi anula el resto de su cerebro, pero consigue recuperar el control antes de atacar a la señorita Justineau. En su huida se acaban encontrando con el sargento Parks y uno de los soldados, Kieran Gallagher, que han conseguido sacar un vehículo blindado del taller, y todos ellos huyen de la base sin mirar atrás y no paran hasta que consideran que están a una distancia suficiente. Tras hablar entre ellos, deciden que lo más inteligente es volver a Beacon, a pesar de que llevan 3 meses sin tener contacto con ellos, pero la señorita Justineau insiste en que tienen que volver a la base para poder liberar a los niños que están encerrados en su celda. Este comentario hace que la atención de Parks se centre en Melanie, que está allí, y que se niega a llevar con ellos por el peligro que supone y por el hecho de que la considera un monstruo, pero tiene que ceder ante la insistencia de Justineau, que quiere salvarla, y la de la doctora Caldwell, que quiere diseccionarla y se ha convertido en su único espécimen. Así que acabará aceptando que los acompañe siempre que lleven las manos atadas atrás con unas esposas y un bozal diseñado especialmente para los niños. Durante este viaje no solamente tendrán que evitar los ataques de los hambrientos, sino también esconderse de los Junkers, que los seguirán buscando, ya que pretenden acabar con todos aquellos que buscan seguir viviendo en una sociedad similar a la anterior del colapso. Todos estos personajes, además, a lo largo de este viaje tendrán que enfrentarse a sus prejuicios y a su concepción del mundo de diferentes modos, porque, por ejemplo, Melanie tendrá que aceptar su naturaleza como parte hambriento y lo que ello implica para su convivencia con la sociedad y especialmente con la señorita Justineau. Los dos soldados también tendrán que combatir sus prejuicios hacia Melanie, ya que cada vez les será más difícil negar su humanidad. Por su lado, la señorita Justineau tendrá que enfrentarse a sus fantasmas del pasado y al hecho de que Melanie no es una niña normal, y la doctora Caldwell quizás es el personaje que menos evoluciona porque siempre está obsesionada con su investigación, creo que más por su propio ego que no por salvar a la humanidad. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura es La mejor venganza de Joe Abercrombie, Los asesinos de la luna de David Grant y Beloved de Toni Morrison. Y en el ámbito de los cómics, Batman Silencio de Jeff Loeb y Jim Lee, y el tercer integral del Thor guionizado por Jason Aaron, La diosa del trueno. Nos vemos en el siguiente vídeo.